¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Onda Algeciras Televisión, bienvenidos a Redacción Plus. Vamos a irnos en directo hasta el Ayuntamiento de Algeciras, vamos a irnos hasta allí porque en unos minutos comenzará la Junta Local de Seguridad y ahora mismo está atendiendo a los medios de comunicación el alcalde José Ignacio Landaluce. Vamos a irnos en directo hasta allí, les vamos a dejar unos minutos con la señal en directo de la primera autoridad municipal del alcalde José Ignacio Landaluce. Están representados todos, aquí no se libra nadie, todos. El que tenga una responsabilidad tiene que estar ahí sentado y afrontando sus responsabilidades. Estamos hablando de Junta de Andalucía, pero estamos hablando de la Diputación y estamos hablando de la Mancomunidad, estamos hablando del Gobierno de la Nación, estamos hablando de todos los que tengan algún tipo de responsabilidad, tienen que estar ahí sentados. Queremos saber, según los cuerpos y fuerzas de seguridad está, qué está pasando. Queremos comprometer a todos, a comprometernos todos a mejorar y luchar por esta situación que acaba de empezar a producirse en una escalada que iba en aumento, que si nos comparamos con otras ciudades, es decir, en otras ciudades los alcaldes y las alcaldesas no ponen titulares negativos. Una cosa es ocultar o no ocultar la realidad y otra cosa es reforzar los titulares negativos como si esto fuese una ciudad imposible de venir, ni mucho menos. Y yo no voy a ser el que exagere respecto a los temas de que Algeciras es insegura. No. ¿Que tenemos problemas? Sí. ¿Que hay que luchar por ellos? Por supuesto. ¿Que hay que atajarlos? Sí. ¿Que nos comprometemos todos en trabajar por darnos más y mayor seguridad? Sí. Pero de ahí a decir que Algeciras es una ciudad insegura y tal y cual, ¿por qué? Si los datos no reflejan eso, si las medias a nivel nacional no reflejan eso. Yo como alcalde voy a decir en los titulares para que salga fuera de Algeciras que Algeciras es peligrosa. No, porque no es verdad. No, porque no es verdad. Ahora, ¿que quiero que Algeciras sea más segura aún? Sí, porque ese es mi deseo y el deseo de todos. Es decir, que no esperen alguien que yo diga que por exagerar y por pedir más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por pedir más policías y más guardias civiles, vaya a decir que Algeciras es un disparate de inseguridad. Mentira. Eso no es así. ¿Vale? A vosotros. Hasta luego. Pues escuchaban ahí en directo al alcalde José Ignacio Landaluce, ya entraba en el salón de pleno donde se va a celebrar dentro de unos minutos esta Junta Local de Seguridad. En unos minutos ampliaremos todo ello, pero antes les cuento más cosas, más información como siempre aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Hoy Junta Local de Seguridad es la imagen del día, pero también el alcalde tiene previsto reunirse con sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mañana para tratar esta escalada de violencia que se produjo la semana pasada en la zona sur de Algeciras, en La Piñera y El Saladillo. Miguel Ángel Moral, secretario de Jucil, muy buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Miguel Ángel, ¿tenéis miedo la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado por la escalada de violencia que se produjo la semana pasada en la zona sur de Algeciras? A ver, miedo. Por parte de la Policía Nacional no tenemos miedo. Lo que pasa, claro, esto es un problema que tenemos que atajarlo todo y esperemos que con buena salida para todos. ¿Y los ciudadanos del campo de Gibraltar, los ciudadanos de Algeciras, los ciudadanos de la zona sur, deben tener miedo? Para nada, porque yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su labor lo mejor posible y esto ha sido hechos puntuales que esperemos que no llegue a más, pero vamos, yo creo que será puntual todo esto. Y en este caso la Guardia Civil, vosotros, ¿cómo lo estáis viviendo todo esto? Nosotros por nuestro trabajo pues estamos acostumbrados, ¿no? Pero claro, nos haría falta más personal, nos haría falta medios, nos haría falta una zona especial de seguridad, que es lo que estamos pidiendo. Precisamente sobre eso le iba a preguntar, ¿cómo se termina con esto? ¿Más medios en la lucha contra el narco, más medios humanos, más medios materiales? Comentar ahora mismo esa zona de especial singularidad que tanto se está pidiendo. La cosa es, con todo eso, si se asegura todo eso,
¿quién nos asegura a nosotros, a los ciudadanos, que sucesos como los de la semana pasada no vuelvan a ocurrir? Eso es que no es, ¿me entiendes? A ver, Adrián, estos son momentos, cosas puntuales que ha ocurrido. Esto no suele pasar todos los días. Ha habido una serie de hechos que da casualidad que ha coincidido en el tiempo muy corto, pero yo creo que Algeciras segura es, ¿vale? O sea, que no es una ciudad que digamos que esto es Medellín. Precisamente eso escuchábamos ahora mismo en directo al alcalde, que decía que él se negaba a decir que Algeciras era una ciudad insegura, que los índices así lo reflejaban, así rezaban que Algeciras no era una ciudad insegura. ¿Coincidís con esta valoración del alcalde? Estamos de acuerdo con él, que esto es una ciudad que es muy conflictiva, muy especial, porque estamos en lo que es la entrada de África en Europa, claro. Tenemos enfrente a Marruecos, que principal productor de hachís del mundo. Es entonces, el problema, caso... claro. ¿Y qué pasa? Pues porque es una zona muy especial que tenemos que atajarlo entre todos, y esperemos que lo que es la dirección, lo que es el Ministerio del Interior, pues refuerce lo que es la zona en sí. Desde Jucil, que está en contacto obviamente con todos los guardias civiles desplegados aquí en el campo de Gibraltar, y también estaréis en contacto con muchos guardias civiles, muchos compañeros que están en otras zonas de España. ¿Tenéis la sensación de que Algeciras, el campo de Gibraltar, es de las zonas más complicadas para ser guardia civil? Es una zona muy complicada, por eso que estoy comentando antes, porque estamos en una zona muy especial, porque de frente tenemos Marruecos, el mayor productor de hachís del mundo, y por lo tanto pues la zona es especial. Hay mucho más trabajo que en otros lugares. Por lo tanto es lo que estamos nosotros pidiendo, que sea una zona de especial singularidad para eso, para que estemos bien remunerados y bien con más medios, con más personal y mejor acción de trabajo. O sea que... Pues Miguel Ángel, si te parece, seguimos ahora hablando, pero nos vamos a volver a ir hasta el Ayuntamiento de Algeciras, porque sigue habiendo más reacciones a esta Junta Local de Seguridad. A ver si los compañeros me pueden poner la señal en directo del Ayuntamiento. Está hablando Paco Gil, que es el coordinador de la Administración General del Estado aquí en el campo de Gibraltar. Escuchamos a Francisco Gil. Hay una concentración demasiado clara de estos delitos en determinadas barriadas o en determinadas zonas. Incluso al revés, es decir, los más frecuentes han sido en las zonas centro. Os recuerdo el edificio de la calle Ruiz Zorrilla, os recuerdo algunos en la vía pública, el caso de una anciana por la parte de la cuidadora, en fin, ¿vale? Comparando también el 2022 con el 2019, en el total de las infracciones hay una leve subida en torno al 2%, pero que está provocada precisamente por unos homicidios o relacionados con los delitos contra las personas que se han concentrado un pelín en el año último, en 2022, ¿vale? Y esos son los caprichos de la estadística, por eso normalmente se cogen periodos más amplios, porque si no, no son suficientemente ilustrativos. Y decía, comparando también ese periodo, han disminuido claramente los delitos de tipo relacionados con el patrimonio, como robos con violencia o intimidación, robos con fuerza, etcétera, ¿vale? Y ha aumentado la eficacia en la resolución de los delitos. Es decir, los delitos se investigan, se detectan a los delincuentes, se les mete en la cárcel y en un porcentaje elevadísimo. Y además, siendo elevado, ha aumentado la tasa en torno a un 3%. Cuando ya está muy arriba en nota, subir un 3% es meritorio, ¿no? Luego, en cuanto a los medios humanos que dispone pues, la Secretaría de Estado de Seguridad, en la comarca, tanto en el conjunto, bueno, son datos también que sí se os facilitaron, pero creo que son relevantes en este caso. Desde diciembre del 2017 hasta agosto de 2022, las plantillas conjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han subido un 31%, ¿vale? En el caso de Algeciras, bueno, en el caso de la comarca ha pasado de 1.956 a 2.579 efectivos, y en el caso de Algeciras de 1.201 a 1.363. Con datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero con datos de la policía de aquí, ya más concreto para Algeciras, podemos decir, por resumir y no dar más demasiadas cifras, que la plantilla de Algeciras, la comisaría de Algeciras ha pasado de estar cubierta en menos del 75%, no llegaba, a la actualidad está cubierta en un 96%. Y de manera añadida suelen desplazarse funcionarios para operativos especiales procedentes de otras provincias.
que eso se hacía y se sigue haciendo, ¿de acuerdo? Es decir, son estructuras flexibles que se adaptan a las circunstancias. Otro dato es que en materia de seguridad ciudadana en Algeciras están ocupados 195 policías de manera fija, ¿verdad?, por encima de los 144 que tendría que tener según el catálogo. Y eso es porque esa flexibilidad permite el tomar medidas de refuerzo y están reforzados. También deciros que desde el pasado día 7, viernes de la semana pasada, se ha incrementado la presencia policial en las barriadas más conflictivas de la ciudad, en donde se han producido, bueno, más conflictivas entre comillas, depende de qué tipo de delitos, pero en las que todo el mundo percibe como que hay esa necesidad, y se ha reforzado también la actividad investigadora y de obtención de información. Por último, también decir que dentro del tercer Plan Especial de Seguridad, o sea, el que se ha iniciado este año, en realidad lo que llamamos el Plan Especial de Seguridad, en realidad ha sido tres instrucciones dadas para periodos bianuales por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad. En los territorios del campo de Gibraltar, el refuerzo promedio que se ha hecho por parte de cuerpos especializados de investigaciones criminales ha sido de una media mensual de 175 agentes en el caso de la Policía Nacional y 241 de la Guardia Civil. Eso como extra, ¿vale? Junto al refuerzo de la presencia policial en el territorio, la Dirección General de la Policía Nacional ha seguido impulsando actividades formativas para mejorar y ampliar el conocimiento de los agentes sobre la investigación del crimen organizado y los nuevos modus operandi, y técnicas también empleadas por los grupos criminales dedicados al narcotráfico y al contrabando. Y en cuanto a medios materiales, se han continuado mejorando la dotación de esos cuerpos en recursos materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia que realizan tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y, en concreto, para 2022, la inversión prevista y que se ejecutará en su totalidad cuando finalice el periodo es de 19,4 millones de euros. De ellos, 10,8 millones corresponden a la Secretaría de Estado de Seguridad y otros 8,6 millones a los capítulos de inversiones de Policía Nacional y Guardia Civil. En conclusión, y por tanto, cabe lanzar un mensaje de sosiego a la población, ya que nuestra policía está investigando este crimen último realizado también como los anteriores. Los días que han pasado son muy pocos, se está pendiente de lo que ocurre en nuestras barriadas y con los medios adecuados y eficaces. Y de hecho, después del incidente no ha ocurrido nada que no deba ocurrir. Y en cuanto al problema de fondo, que compartimos la versión que ha ido apareciendo en los medios por parte del alcalde de Algeciras, he de decir que el problema que tenemos en nuestras barriadas no es un problema de naturaleza coyuntural o pasajera, sino que es un problema estructural y, por tanto, de carácter permanente. Y estamos de acuerdo con esa iniciativa de volver a impulsar las actuaciones sociales, educativas y laborales, que una tarea que corresponde por distribución de la competencia de administraciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Algeciras, pero que el Estado apoya en la vertiente presupuestaria y en las complementarias que corresponden, ¿verdad? Y que quizá este aspecto es el que justifica la sensación de abandono que se ha venido publicando en los medios que sienten los ciudadanos de esas barriadas, en donde hay una mayor concentración de problemas relacionados con la desestructuración familiar, el maltrato infantil y hacia la mujer, el abandono escolar, el paro y un largo etcétera de medidas sociales y económicas que no nos vamos a pormenorizar, entre otras cosas, no es función de este órgano, ¿verdad? Sí, bien, de acuerdo. Estupendo, pues nada. Yo he querido ser... Señores, esta es la imagen en directo que nos llega desde el Ayuntamiento de Algeciras. En unos minutos comenzará esa Junta Local de Seguridad. Escuchaban ahí a Francisco Gil, que es el coordinador de la Administración General del Estado aquí en el campo de Gibraltar, pues valorando todas las inversiones que hace el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico para reforzar la seguridad del campo de Gibraltar. Lo hablábamos antes, Miguel Ángel. Está bien toda inversión que venga al campo de Gibraltar, pero se necesita más en una zona tan, vamos a llamar, difícil, lo comentábamos antes, como es esta comarca, ¿no? Sí, no, claro, aquí hace falta más personal. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho él, pero
hace falta más personal, porque es que aquí hay mucho trabajo. Sí. Y sobre todo en una zona, como he dicho antes, una zona especial. Sí, que ya no estamos hablando solo de medios humanos, más gente, sino también más medios materiales, más medios, esa zona especial singularidad, que se reconozca el trabajo de los agentes desplegados aquí en el campo de Gibraltar, y ya no solo hablamos de la Guardia Civil, también hablamos de la Policía Nacional, hablamos de Vigilancia Aduanera, hablamos de todos los que luchan, o mejor dicho, todos los que intentan preservar la seguridad de los ciudadanos de la comarca. Claro, es que es todo eso, aparte también tiene que tener los jueces, los fiscales, lo que es los maestros, esta zona tiene que ser especial para todo el mundo. Todo funcionario que venga de aquí de Estado tiene que ser especial. Miguel Ángel, todo esto ocurre en un mes, no sé cuándo fue exactamente, en el que el Ministerio del Interior anuncia el desmantelamiento de una unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico aquí en la comunidad autónoma, como es el Oconsur. Una unidad que tiene unos datos increíbles en cuanto a la detención de personas, incautación de droga. ¿Os explicáis este desmantelamiento? Pues nosotros no nos explicamos por qué han desmantelado este grupo tan efectivo como ha sido, ¿no? Estos 4 años. No tenemos noticias a causa de que ha sido lo que haber quitado el OCO. Han cogido a estos agentes y lo han reubicado en EDOA y en Policía Judicial de su respectiva comandancia, pero no tenemos noticias a causa de que ha sido quitar esa unidad. Es decir, que el campo de Gibraltar en este caso perdería efectivos en la lucha contra el narco. Efectivamente, va a perder el efectivo y efectividad. Sí, efectividad, porque al fin y al cabo eran los mejores en su trabajo. Efectivamente. Y aparte, eran una gente que daban toda su vida para estar trabajando día y noche, trabajando todos los días, 24 horas. Ya por último, mañana os reunís con el alcalde, los sindicatos policiales. ¿Qué le vais a pedir a la primera autoridad municipal? Pues nosotros lo que estamos pidiendo, personal, material, y que el campo de Gibraltar sea una zona de especial singularidad, que creo que es lo principal y lo mejor para todos los ciudadanos. Pues hay que dar esa demanda. Miguel Ángel Moral, como siempre, muchísimas gracias por este ratito de la televisión municipal. Muchas gracias a usted, Adrián. Pues señores, nosotros cambiamos de tema y precisamente la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras realizó el pasado sábado en el Llano Amarillo una exposición de medios y celebró además su tradicional carrera popular con motivo de la celebración de la patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar, que se conmemora cada 12 de octubre.
Bueno, pues enhorabuena a todos los ganadores en esta carrera popular y nosotros vamos a conocer ahora un poco de historia. Vamos a conocer lo que eran los carabineros y cómo se integraron posteriormente en la Guardia Civil. Vamos a verlo. El Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, que era el nombre que tenía inicialmente, se crea el 9 de marzo de 1829 y se crea tal y como dice el Real Decreto que da origen al mismo, para perseguir al contrabando y defender la industria nacional. La razón era muy sencilla: si venía mercancía procedente del extranjero y entraba ilegalmente dentro de España y no pagaba sus impuestos, se vendía a un precio más económico que los productos nacionales, con lo cual eso perjudicaba a la industria nacional. Y por eso se hace para perseguir a los contrabandistas, ya que si no se pagan impuestos el Estado no tiene dinero en el tesoro público, y para proteger la industria nacional. No, fue un cuerpo que se creó a nivel nacional, porque lo que pasa es que la comarca del Campo de Gibraltar, como consecuencia de la colonia del Peñón, la colonia británica, claro, el sitio donde más contrabando había de toda España era precisamente aquí. También había contrabando por la zona limítrofe de Francia. Con Portugal había, pero era menos cantidad y menos calidad. Pero sobre todo era lo que entraba por la parte de Guipúzcoa, por la parte de Gerona, por la parte de las Islas Baleares y el Campo de Gibraltar, que en aquella época el Campo de Gibraltar no es como lo conocemos ahora, sino que abarcaba parte de la provincia de Málaga, de lo que hoy es la provincia de Málaga, y parte de lo que es también la provincia de Cádiz. Bien, siempre hubo, durante muchísimos años, desde el principio, desde 1829, el Campo de Gibraltar, que en aquella época no era una comarca, no se entendía como comarca, sino que llamábamos Campo de Gibraltar a aquello que mandaba el comandante general del Campo de Gibraltar, que luego se llamó gobernador militar Campo de Gibraltar. Hubo épocas que llegó a Ronda, que llegaba más allá de Manilva, que llegaba incluso hasta Barbate. O sea, yo le he llamado siempre el Campo de Gibraltar, era, digamos, la comarca acordeón, porque se estiraba y se reducía en función del poder, de la jurisdicción que tenía el gobernador militar o el comandante general, como se llamaba en distintas épocas, del Campo de Gibraltar. La comarca es una cosa muy reciente, porque creo que data del año 1965 aproximadamente, de aquella época, que es cuando se establecía como comarca administrativa. Pero antes era en función de lo que mandaba el general militar que había aquí en el Campo de Gibraltar. Y bueno, pues hubo un momento determinado, sobre todo cuando se proclama la Segunda República, en tiempos de Alfonso XIII, llegó a ser la segunda de España, pero solo con una diferencia de un carabinero, con Barcelona. Pero cuando se implanta la Segunda República, en abril de 1931, antes de que acabe el año, porque el principal problema que tenía la Hacienda durante la Segunda República en materia de contrabando era lo que nos venía precisamente de la colonia británica de Gibraltar, del Peñón, ¿no? Entonces hay un aumento de cerca de 50 hombres más y se convierte en la primera comandancia de carabineros de España con mayor número de efectivos. Y otro dato que es interesante, que había 64 mujeres para toda España, que eran las matronas, que eran las encargadas, como decía su reglamento, de registrar corporalmente a las personas de su mismo sexo. Bueno, pues de 64 que había en toda España, 16 eran aquí, en el Campo de Gibraltar, es decir, el 25%, lo cual demuestra evidentemente la importancia que tenía el contrabando que había aquí.
Pues allí, vamos a ver, como tal comandancia, aquí siempre, desde 1878, que es cuando, porque antes la comandancia de Algeciras era para toda la provincia de Cádiz, pero el problema que había, generaba el Peñón, era tan grande en materia de contrabando, que se decide que haya, porque el cuerpo de carabineros era un cuerpo militar que pertenecía al ejército español, pero que dependía para temas de trabajo de servicio del Ministerio de Hacienda. Entonces se ponen de acuerdo el Ministerio del Ejército, que entonces se llamaba Ministerio de la Guerra, y el Ministerio de Hacienda, y dijeron, no puede estar el jefe de la comandancia en Cádiz porque Cádiz pilla muy lejos. Hay que pensar las carreteras de aquella época, cada vez que venía el teniente coronel desde Cádiz tenía que venir a caballo desde aquí, para que hablar cómo eran los caminos, lo que hoy conocemos como la Nacional 340, lo que era aquello. Se tardaba casi un día en llegar aquí a caballo, un montón de horas en llegar aquí. Y los problemas había que darles solución inmediata. Entonces se decidió que se separaba y se independizaba, para que nos entendamos, de la comandancia de Cádiz y se creaba una comandancia nueva, que era la comandancia de Algeciras, con un teniente coronel aquí, que por cierto, cuando crearon la plaza de Algeciras, en 1878, el teniente coronel, que se llama Brotons, de apellido, lo trajeron de Pontevedra, o sea, de extremo a extremo de España, para que estuviera a cargo aquí. Y el invento funcionó. Y funcionó también que en Málaga, que había una comandancia de carabineros para todo Málaga, en 1889 crearon la comandancia de Estepona, que hasta 1935 estuvo funcionando igual que la de Algeciras, independiente. Pero cuando tras la Guerra Civil la Guardia Civil absorbe el cuerpo de carabineros por decisión del gobierno de Franco, que se le da entonces la competencia de la lucha contra el contrabando a la Guardia Civil, la vigilancia de las playas y de los puertos, que nunca había sido motivo de vigilancia de la Guardia Civil, la Guardia Civil decide que es tan importante lo que hay aquí en Algeciras, en el campo de Gibraltar, que donde no había comandancia, porque aquí los guardias civiles que había en Algeciras durante toda la vida nunca se independizaron de Cádiz, siempre habían dependido de Cádiz. Cuando aquí hay la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, los guardias de Algeciras era concretamente la segunda compañía de Algeciras, que dependía del teniente coronel de la Guardia Civil de Cádiz. Resulta que se crea la comandancia que hay de carabineros, al desaparecer el cuerpo se transforma en la Guardia Civil. Y es un dato interesante porque cuando termina la Guerra Civil en España, en 1939, solo hay 20 comandancias de carabineros en toda España. 19, tras la unión de los dos cuerpos, desaparecen como carabineros y las absorbe la propia Guardia Civil, incluida la de Málaga que había, y sin embargo, aquí donde había una compañía que mandaba un capitán, es tan importante esto que se crea, es la única comandancia de carabineros que sobrevive a la fusión con la Guardia Civil, y se crea la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que desde 1940 hasta nuestros días, y desde luego seguirá no solo ya por el problema de Gibraltar, que es un problema del contrabando, sino porque ahora han aparecido otras amenazas, como es la inmigración irregular, como es el narcotráfico, y entonces la comandancia de Algeciras pues va a tener, esperemos, muchísimos años de vida, no porque por los problemas en sí, sino porque es necesario, va a ser siempre necesario esto. Muchas gracias, Jesús Núñez, por atendernos y acercarnos un poquito de la historia de los carabineros. Nosotros en un ratito hablaremos sobre un tema que hoy sin duda es noticia, la segunda imagen del día. ¿Cuál? Pues que el Casino de Algeciras celebra hoy una asamblea de socios en la que decidirán si venden su actual inmueble y se trasladan a un nuevo local más pequeño. Hablamos sobre ello a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.
Hoy una asamblea de socios en la que decidirán si venden su actual inmueble y se trasladan a un nuevo local más pequeño. Todo ello lo hacen después de la difícil situación económica que están atravesando. José Manuel Sánchez, ante esta situación, hay vecinos de Algeciras que están intentando que no se pierda esta sociedad que tiene más de 150 años de historia. Buenas tardes. Muy buenas, Adrián. Nos encontramos en el centro neurálgico de nuestra ciudad, Plaza Arta. Y detrás mía, pues podemos estar hablando de la sociedad más antigua de Algeciras y del campo de Gibraltar. 153 años de historia que tiene el casino de Algeciras y que esta misma tarde van a tomar sus socios una decisión que va a determinar su futuro. No sabemos si desaparecerá, no sabemos si buscarán una alternativa diferente a este edificio, pero cercano a este entorno, o hay otra opción que nos la va a contar Javier Ortega, que es promotor, y ya saben ustedes que Javier siempre tiene ideas para todos. En nuestra ciudad intenta siempre sumar cositas para Algeciras. Javier Ortega, muy buenas. Buenas, caballero. Decía que esta tarde se va a tomar una decisión que puede cambiar el transcurso de la historia de este casino, una entidad de 153 años. Hemos dicho que se puede cerrar, que se puede cambiar de ubicación, pero hay una tercera vía, ¿no? Bueno, la tercera vía que yo propongo es que el casino vuelva a ser lo que era. Y si ellos no saben hacerlo, porque aquí hay una máxima muy clara, ¿no? Hace unos años había 3.000 y pico socios y después de 20 o 30 años hay 70. Es decir, la culpa no es de la gente, como dicen, no, los especiales, he escuchado que es que el COVID, he escuchado que la gente se muere, que no entiendo. Esta me hace gracia, está escuchando que la gente se muere, me hace gracia, pues eso no lo sabíamos nadie. La excusa es que no saben hacerlo. Entonces, tiene que entrar gente. Yo me presto a estar durante un año trabajando para el casino, altruistamente como lo hago todo, y demostraré que el casino puede volver a tener sus 2.000 socios perfectamente. Y eso es lo que quiero hacer. Eso es solamente. Y me da una pena tremenda que tengamos que seguir perdiendo historia en Algeciras. Porque tú has vivido época dorada de esta sociedad. Efectivamente, yo fui socio hasta los 18 años. A los 18 años ya empecé a montar bar y demás. Y la sociedad empezó a tomar una directriz de personas mayores, aburrimiento. Entonces, claro, yo decía, oye, ¿para qué voy a seguir siendo socio si esto no me gusta, ¿no? Y dejé. De hecho, soy sobrino de Manuel García Calderón, que hay que reconocerle que fue el mejor director, el mejor presidente que tenía el casino de Algeciras, ¿no? Y eso me llama mucho la atención y me da muchísima pena que en Algeciras sigamos perdiendo cosas. Y no es la culpa de los especiales, es la culpa de gente que no sabe lo que tiene que hacer y quiere estar, y es que esto hay que acabar ya con ello. Yo ya estoy cansado y no me quiero... El otro día me decía Juan Manuel Vicente que me peleo con mucha gente. Digo, no, me peleo porque le digo la verdad. Y el que no sabe, que no sabe. Que se quite de en medio y deja gente que lo puede hacer, ¿no? Dentro de esa batalla de ideas o de brainstorm que se le puede venir a la cabeza, ¿qué le diríamos a la sociedad algecireña para salvar este casino? Mira, el que me conoce sabe que he montado negocios de hostelería. Yo soy técnico en marketing hace ya un montón de años y todos mis negocios de hostelería han sido punteros en la ciudad. El Cantar era uno de los que más gente tuvo de Algeciras, Cervaravari, La Pilar Pato, en fin, muchos. Y yo, sé perfectamente qué hacer con el casino para que el casino vuelva a tomar esa línea. Perfectamente, es decir, me juego mi brazo derecho con quien quiera, que el casino en un año vuelva a tomar esa línea. Y entonces la idea mía es que hoy, que han convocado a los socios para volver a vender, porque han vendido ya una parte, que han cogido 600.000 euros, no sé dónde han ido, pero quieren vender la otra parte, irse ahí enfrente al local de Banesto y montar allí una cafetería, que será la sentencia de muerte ya para el casino, ¿no? Porque yo no sé, con estas instalaciones que tenemos, que ahí se puede hacer 20.000 cosas. Y en fin, esperemos que hoy los socios se den cuenta de lo que yo vengo pronunciando, que estoy solo ante de todo esto, estoy solo, de que no se puede vender y dilapidar la historia y irse a otro lado, porque ayer me decía Carlos Villanueva que la Algeciras se cambió de sitio, el Mirador, y sí, se cambió de un sitio a un sitio mejor, porque el campo del Mirador es que se iba a caer, y se fueron a un campo mucho más bonito, mucho mejor, pero irte a un sitio peor, yo creo que eso no es lo justo. Javier, para finalizar, si esto no sale bien, ¿tú sigues con otras ideas también? Bueno, hablé de que había... Si sale bien y también puedes acoplar con más ideas, claro. Seguimos adelante. Lo que pasa es que he dejado aparcado un poco las ideas porque estoy pendiente de ver lo que puede pasar y preparando un plan de comunicación y marketing para el casino. En fin, yo estoy ya trabajando por delante. Si no sale, pues bueno, pues ¿qué voy a hacer? Me conformaré. Y sí, ahí va. Tengo lo del obispo, que va a haber noticias dentro
dentro de poco. Lo que pasa es que los tiempos en el Vaticano son muy largos, pero va a haber noticias, va a haber sorpresas que me están llegando, porque yo tengo conexión directa ya con el Vaticano, y lo anuncio por aquí, que yo hablo con el Vaticano directamente. Tengo también lo de... Estábamos tratando algo con Juan Manuel Serrat, que eso está ahí, estamos intentando algo que ya lo contaré. Y bueno, y hay varias ideas más que a ver si salen, porque también tengo, que hoy está con Juan Carlos Chávez, y estamos trabajando un concierto en Algeciras para el año que viene, que va a ser el concierto bomba de la historia de Algeciras, pero no puedo anunciar todavía nada. Esperemos que sea así. Javier Ortega, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien y que se decidan una solución que sea positiva por y para esta sociedad que tiene nada más y nada menos que 153 años de historia. Es que no podemos dejar, y os lo he pedido a los medios y a los amigos, que nos mojemos todos. No podemos dejar que sigan quemando la historia de la ciudad. Es decir, es que esto es historia, aunque no seamos socios, lo que sea, pero es historia. Por aquí han pasado mucha gente y ha habido muchos... Tenías una caseta de feria. No podemos dejar, no se ha permitido en ninguna ciudad de España. Es decir, si queréis, hablamos de Sevilla. El otro día me decía, ¿es que Sevilla? Digo, sí, Sevilla hay 20 clubes y los 20 están llenos. Hablamos de Jerez, hablamos gente en la línea, que lo entrevistó Vicenta, están trabajando y haciendo cosas también. Es decir, no podemos dejar que se vaya. Haberlo dicho, gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Lo dicho, Algeciras tiene hoy una cita con su historia a las 5 de la tarde en este edificio. La Sociedad del Casino de Algeciras, 153 años de historia. No sabemos qué va a ocurrir, si seguirá hacia adelante, si cerrará o se buscará una tercera vía. Muchísimas gracias, José. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, en ese edificio, en el casino, donde hoy los socios votan en asamblea si se vende el inmueble y se trasladan a un lugar más pequeñito, que puedan asumir el coste del alquiler, por todo ello, por la mala situación económica, la difícil situación económica que está atravesando esta centenaria sociedad algecireña. Pues bien, vamos a cambiar de tema y les cuento que la Asociación de Familiares e Enfermos con Enfermedad Mental Grave, AFEMEN, celebra hoy en Algeciras el Día Mundial de la Salud Mental. El colectivo ha instalado una mesa informativa en la calle Ancha y allí se encuentra Rocío Mediavilla. Rocío, buenas tardes. Bajo el lema Dale like a la salud mental, por el derecho a crecer en bienestar, se celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental. Estamos con la asociación AFEMEN, que han salido hoy a la calle para informar, reivindicar, y Blas García, director, para muchas cosas. Hoy es un día importante. Efectivamente, hoy es un día importante porque la salud mental ha quedado muy claro a raíz de la pandemia. Los problemas de salud mental cada vez afectan a más personas y en concreto a la población infantil y adolescente, que es lo que nos preocupa a nosotros en especial, porque los problemas de, por ejemplo, el incremento de las adicciones a las nuevas tecnologías, a otro tipo de tóxicos, los problemas de acoso también en el entorno escolar en la mayoría de las ocasiones, el abuso sexual, los problemas de alimentación con la anorexia y la bulimia, los intentos también de suicidio, las autolesiones. Todos esos son problemas que requieren un abordaje integral, requieren una actuación inmediata. Nosotros, precisamente desde hoy, desde el Día Mundial de Salud Mental, queremos llamar la atención a la población de Algeciras, y por eso a través de esta mesa informativa acercamos al ciudadano toda esta problemática, y lo que estamos reivindicando, estamos reclamando es precisamente que se pongan más medios, más recursos para poder atender en primera instancia a la población infantil y juvenil, por ejemplo, con charlas de orientación, de información, de prevención de salud mental en los centros educativos, con una mayor coordinación entre los servicios sociales, los servicios sanitarios y los centros educativos también. En definitiva, más medios, ¿no? Para, por ejemplo, una educación emocional también desde más jóvenes, y también llamar la atención a la población en general de que si todos sumamos, si vamos todos empujando en la misma línea, vamos reclamando esos recursos que para ponernos como mínimo al mismo nivel en el que existe en el resto del territorio nacional, porque resulta que en Andalucía estamos por debajo en cuanto a la ratio de profesionales dedicados a la salud mental, por ejemplo de psiquiatras o de psicólogos, y todo eso lo que nos hace es darnos a nosotros más fuerza para reivindicar, para reclamar en un día como hoy
que se doten a los recursos sanitarios y sociales de más medios, ¿no? Esa es un poco la misión y la labor que nos trae hoy aquí a la calle Ancha, al lado del ayuntamiento. Este año en especial he notado que vienen más familiares buscando apoyo porque no saben dónde acudir, porque no hay recursos suficientes. Entonces, claro, vienen ahí buscando apoyo, pero claro, el principal problema es que cuando empiezan con la enfermedad no hay conciencia de enfermedad. Entonces la persona, el paciente, no quiere tomarse el tratamiento, como no acepta la enfermedad porque no es fácil. Entonces he notado que vienen muchos familiares a pedir apoyo. Nosotros en la asociación ya llevamos, bueno, son más de 30 años desde que se creó la asociación, por parte de un grupo importante de familiares. Desde aquí quiero aprovechar para darle un reconocimiento a la que fue nuestra delegada durante muchísimos años, a Ángeles Inés, que recientemente ha recibido un premio, la semana pasada en concreto, de la Federación Andaluza de Asociaciones, el premio al familiar, con dedicación, ¿no?, con compromiso, con esfuerzo, como ella tuvo. Una trayectoria de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque en salud mental, precisamente lo que hablábamos antes de la necesidad de los recursos, si no es porque nosotros, la familia, y porque las personas usuarias estemos reclamando, estemos reivindicando, realmente se avanzaría poco. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con las personas usuarias, intentando que la persona que tiene un problema de salud mental retome su proyecto de vida, que esa persona pueda integrarse en la sociedad, que pueda, ¿cómo? Pues a través de talleres ocupacionales, a través de, sobre todo de fomentar las relaciones sociales, ¿no?, de crear un grupo humano, de crear una familia, ¿no?, en personas que generalmente, la gran mayoría, tienden al aislamiento, al retraimiento, a la falta de contacto social, y nosotros a través de nuestro centro social y de nuestras actividades lo que hacemos es que les ofrecemos esa oportunidad de recuperación, ¿no? Un día para reivindicar, para informar y para quitar ese estigma, ¿no? Sí, sobre todo el estigma que nos señala, y esta marca que llevamos tan extraña, y derivar muchas cosas que como la salud mental está importante, afecta a toda la cultura, al deporte, a la sociedad, a la mujer, al hombre. He puesto a la mujer delante, ¿vale? Y también las actividades que hacemos nosotros día a día, que hacemos manualidades. Leonor y yo escribimos libros, tenemos unos publicados últimamente que tiene varios títulos, el del Quijote, Imitación al Quijote, ¿no?, que que tiene que ver con la salud mental mucho, porque el Quijote era un soñador, y hoy en día ser soñador es muy difícil. Es complicado. Sí, porque mataron al Quijote ya hace tiempo, pero bueno, hacemos las actividades y es que tenemos una de la de la literatura, la de la cultura, la de la lectura de libros y aparte de otras, claro. También trabajamos con la familia porque es muy importante cuando aparece un problema de salud mental grave en la familia, el apoyo a la familia, la formación de la familia a través de grupos de autoayuda, a través también de escuelas de familia. Para eso tenemos una psicóloga, ¿no?, que las atiende tanto de manera individual como de manera grupal, y trabajamos trabajamos la formación, el empoderamiento de la familia, la concienciación, todo eso, porque en definitiva en salud mental es necesario toda la... había un pensador que decía que para educar hacía falta toda la tribu, ¿no? También para poder ofrecer servicios y mejora en la salud mental de las personas que padecen este tipo de problemas, hace falta toda la sociedad. Tener una representación nuestra en la sociedad, una voz que nos apoye, y una asociación como la Asociación AFEMI que siempre ha estado aquí pendiente, no sé, pero como tú dices, la importancia de la salud mental, que es fundamental, y más ahora en estos días, por distintas circunstancias que han pasado, y
y por distintos hechos, ¿no? Así es. Ya hay que darle la voz. Antes era como un tema tabú, ahora se tiene que hablar, por desgracia, porque después de la pandemia ha habido muchísimas personas, un incremento de personas con trastornos en su salud mental, ¿no? Yo creo que algo referente a eso y muy importante es la soledad. La soledad que hemos sentido en cierta forma, lo solo que nos hemos quedado por las circunstancias que han pasado, eso ha florecido referente a la juventud, sobre todo la mujer y todas las personas, la juventud, la mujer, el hombre, la persona mayor también, ¿no? Y todo ello conlleva que la salud mental sea tan importante en estos días y que sea que quizás en el futuro sea una de las mayores discapacidades que existe, porque si no nos preparamos para ello no podremos conseguir lo que queremos. Perfecto, Antonio, mejor no se puede decir. Antonio Lucena, muchas gracias. Eres un encanto. Muchas gracias. Día Mundial de la Salud Mental. Muchísimas gracias a los amigos de AFEMIN y a Rocío Mediavilla. Nosotros en un ratito hablaremos de un libro llamado La herida de Leopoldo de Luis en el Paraíso. Será la vuelta de publicidad hasta ahora. Una en punto de la tarde, seguimos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión y vamos a hablarles ahora de un libro, se llama La herida de Leopoldo de Luis en el Paraíso y narra la biografía del poeta cordobés Leopoldo Urrutia de Luis, un poeta perteneciente a la generación del 36 y Premio Nacional de las Letras en el año 1979. Su autor es Juan Ignacio Trello. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Juan Ignacio, ¿por qué escribir un libro sobre Leopoldo de Luis? Cuéntame. Bueno, pues porque es un personaje que no está suficientemente valorado, es uno de los mejores personajes en poesía y en literatura del siglo XX, tiene más de 30 libros publicados y tal y como se ha introducido, es conocido como nacido en Córdoba. Pero él dice que nació en Córdoba, 2 días después estaba en Valladolid. Después estuvo en Madrid y se enamoró de una jimenata y por tanto él se considera que era transfronterizo, como Jimena de la Frontera. Medio jimenato, más o menos. Bueno, jimenato y campo gibraltareño, porque él tenía unas amistades aquí muy significativas. En la línea, por ejemplo, a José Riquelme, que lleva el nombre de la biblioteca, poeta también. También Gabriel Galbri es un personaje muy asociado a él. El primer libro él lo escribe en el año 38, 1938, en plena guerra, y lo escribe precisamente con un campo gibraltareño, aunque nacido en Melilla, como es Gabriel Galbri, y Miguel Hernández. Gran parte de la poesía de Miguel Hernández se salvó gracias a Leopoldo Luis. Y Leopoldo Luis viene aquí, al campo de Gibraltar, que le marca enormemente, después de la guerra, como prisionero político, para realizar todas las fortificaciones que hicieron los presos republicanos, que cuando se habla del Valle de los Caídos, dándole mucha importancia, porque ahí estuvieron 15.000 presos, hay que decir que aquí en el campo de Gibraltar estuvieron 30.000. Bueno, pues uno de ellos fue el eminente poeta Leopoldo Luis. En este caso estuvo en el campo de concentración de San Pablo de Buceite, en Jimena de la Frontera, y allí cuando llegó, deshidratado en un vagón para carga de animales, dice, donde los animales éramos nosotros, y eran todos personajes ilustres, derrotados de la guerra, allí se enamora de una jimenata, y que era María Gómez Sierra, y tienen un hijo que es Jorge Urrutia, un eminente catedrático de la Universidad Carlos III, y también la infancia de Jorge Urrutia, el hijo, transcurre también aquí en el campo de Gibraltar. De modo que le he querido poner espacio para reivindicar la historia de Leopoldo Luis
desconocida asociada aquí al campo de Gibraltar. Y el nombre de la herida de Leopoldo Luis en el Paraíso del Sur, que parece una contradicción, herida por una parte y Paraíso del Sur por otro lado, pues tiene lugar esa herida porque era un derrotado de la guerra y porque tenía que cumplir condena en un campo de concentración de trabajo forzado. Y el Paraíso del Sur, el paraíso porque encuentra el entorno maravilloso para la poesía, los alcornocales, la bahía de Algeciras y su amor, que también forma parte del paraíso. Él muere en el año 2005 con una gran sorpresa, y es que aparece un hermano de padre que él desconocía y con el que había estado unido durante 30 años en las mismas tertulias de poesía y de prosa, y era Paco Umbral. Bueno. Ni Paco Umbral se llama Paco Umbral, ni Leopoldo de Luis se llama Leopoldo de Luis. Él es Leopoldo Urrutia porque cambia ese apellido que era maldito, porque era el apellido de represaliado republicano, y Paco Umbral no se llama Umbral para nada, sino Francisco Alejandro Pérez Martínez. Dos personajes maravillosos para estudiar el siglo XX y comienzos del XXI, y los dos bajo seudónimo para ocultar uno su condición de preso y el otro su condición de hijo de madre soltera. Juan Ignacio, ¿es un libro para todos los públicos? Quizás para los más jóvenes, un libro quizás un poquito más denso. No, es un libro para todo, todos los públicos, y además es un libro multidisciplinar, es decir, no es un libro de poesía, pero la poesía forma parte del libro. A veces cuando leemos una poesía decimos qué bonito, qué lírica, qué tal, pero nunca nos fijamos en qué contexto tiene lugar esa poesía, qué le inspiró al poeta escribir esa poesía. Hay una poesía preciosa, que es una de las que más se ha valorado, que se llama Naranja Amarga, pero nadie entiende, es decir, qué bonito, qué prosa, qué lírica, qué rima, pero no sabían que era en Gaucín, que llega ese tren donde están los presos, se paran, intentan abrir una de las puertas, ellos iban amarrados con alambre de 2 en 2, y después de 2 días sin comer ni beber y haciéndose sus necesidades allí dentro, ven unos naranjos con naranja amarga y empiezan a echarlo al vagón. Y de ahí sale, por ejemplo, ese poema. Pues así voy narrando. Pero es un libro histórico, es decir, es un libro que es un repaso de la historia del siglo XX, y además es un personaje que es el único de los pocos que conecta con la generación del 98, con Antonio Machado y con Juan Ramón Jiménez, con la del 27, con Federico, con Rafael Alberti, y con la del 36, Miguel Hernández. Pero es que además es uno de los pocos que queda en el interior. Mientras el exilio se lleva a gran parte de los poetas, él queda en el interior. Y es de los pocos que sobrevive a Franco, porque otro que queda en el interior, pero en la cárcel, es Miguel Hernández. Y aquí explico también cómo se sacaban los poemas que Miguel Hernández escribía en la propia cárcel. En fin, un libro investigado para dar gran parte de lo que no es conocido de este poeta y de la historia de aquel momento aquí en el campo de concentración, donde incluso saco el monaguillo que iba los fines de semana a dar misa con el cura, que el cura era dar pandeire al campo de concentración, que no era casual que los terrenos eran de don Juan Mars, uno de los que fue financiador del golpe de Estado de Franco. Bueno, ese niño vive todavía en la línea de la Concepción, lo entrevisté y hasta me contó el menú que se comía allí, excepcionalmente cuando llegaba el cura en un burro y escoltado por militares. ¿Cómo ha sido toda esta labor de investigación, de documentación? Porque supongo que habrán sido meses, años de trabajo, ¿no? Pues efectivamente, es decir, han sido años, yo lo tenía ahí aparcado porque mi actividad profesional no me daba tiempo, y ha sido ya la jubilación donde lo he sacado. Y he tenido la gran fortuna de acceder a todo el archivo personal del propio autor, Leopoldo Luis, con lo cual aparecen cantidad de aspectos inéditos dentro de que vienen fotografías de todas las distintas generaciones,
incluso desde su propio origen. Hay una figura fundamental para explicar por qué llegó él a ser Premio Nacional de las Letras, Premio Nacional de Poesía, hijo predilecto de Andalucía, y el origen hay un padre detrás. Ese que fue padre también de Paco Umbral y ese que fue su padre del matrimonio. Ese es un personaje que es muy interesante y aquí también se subraya porque el niño desde chiquitito se leía toda la biblioteca del 98 y en su casa los usos y costumbres era a la hora de comer y a la hora de cenar, en otro eran los rezos, aquí era leer poesía. ¿Dónde podemos comprar el libro? Bueno, pues el libro está a punto de agotarse y resulta que no ha sido distribuido hay que darse prisa, por un entonces, problema de Diputación. Aquí yo estoy intentando a ver si a través del Litoral y tal, pero bueno, Ares ya lo tiene en la línea de la Concepción y ellos además lo envían a domicilio sin ningún tipo de problema. Entonces estaremos muy pendientes para que no se acabe y todo el que quiera verlo lo consiga. Juan Ignacio Trillo, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, un placer, ¿eh? Mucha suerte. Y saludos a la audiencia. Pues señores, nosotros cambiamos de tema y les cuento que el pueblo ucraniano sigue sufriendo las consecuencias de la invasión rusa. Hoy se cumplen exactamente 229 días desde que Rusia lanzó los primeros ataques contra Ucrania. Desde entonces, medio mundo ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano y desde Algeciras usted en casa puede seguir colaborando con ellos. José Manuel Sánchez, cuéntanos cómo podemos hacerlo. Muy buenas. Muy buenas, Adrián. Por desgracia, esa guerra en Ucrania no ha finalizado. Sigue Europa pues todavía con esto, pero es que quien sigue al pie del cañón aquí en Algeciras de esa forma solidaria es Eugenia Glushenko. En ese momento en el que comenzó la invasión por parte de Rusia a Ucrania, esta algecireña de adopción no dudó en ningún momento en salir a solicitar ayuda a todos sus vecinos, a todo el pueblo de Algeciras y a toda la comarca, porque necesitaba desde miles de kilómetros ayudar. ¿Cómo era la forma? Pues intentando enviar alimentos no perecederos, medicamentos. En definitiva, han pasado ya muchos meses y Eugenia sigue al pie del cañón. Eugenia, muy buenas. Muy buenas, José. No solo yo, también la gente que está aquí siempre echando una manita. Ahora somos menos porque la verdad que hay bastante menos trabajo en comparación que el que tuvimos cuando empezó todo. Porque lógicamente todo se enfría y a la gente se le olvida. Y claro, y la vida ahora es más cara por circunstancia ajena a nosotros, pero estamos aquí pidiendo ayuda porque sigue haciendo mucha falta en Ucrania y ahora quizás más que nunca. El sábado vino nuestro voluntario ucraniano que viene ahora 2 veces al mes a recoger cosas que acumulamos aquí y se llevó todo lo que había aquí. Seguimos pidiendo comida no perecedera, medicinas de primeros auxilios. ¿Qué más? Que es que ahora se me ha ido... Aquí tenemos una pequeña lista, ¿no? Sí, hay una pequeña lista de cosas que son básicamente muy solicitadas, cosas para hospitales. Hace falta mucho ropa interior nueva de hombre y de niños, que hay muchos niños también en hospitales. También nos han hecho llamamiento que hay muchos niños que se han quedado huérfanos y ahora están llevados a orfanatos y claro, hace falta ropa de niño en buen estado también. Hoy es muy triste, esta mañana empezó mal también porque como venganza del puente de Crimea, entiendo, el señor Putin decidió bombardear esta mañana varias ciudades grandes ucranianas en el centro. Ha muerto mucha gente en Kiev capital hoy porque se quemaron en los coches directamente yendo a su trabajo. He hablado hoy con muchos amigos míos que están ahí, están escondidos, no han ido a trabajar porque no saben por dónde va a caer, a qué hora y cómo. Y estoy muy triste y no hay fin, no se ve el final. Son días muy duros, ¿no? Volvemos otra vez a esa dureza de la realidad, de las muertes de los civiles, que son los que menos culpa tienen de todo esto y menos el pueblo. Porque, vamos a ver, bombardear edificios residenciales, esto es de asesino y de terrorista, esto es terrorismo puro y duro. Entonces, a ver cuando hay alguna reacción de alguien, porque cuando tú metes bombazo a bases militares, vale, militares, que también mueren, da mucha pena, pero son militares y se entiende. Pero cuando bombardeas gente que está dormida por la mañana en su casa o carreteras en el centro de ciudad que están con atascos para ir a trabajar, cosa que no se entiende. Días duros. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo los algecireños podemos colaborar? ¿Cuáles son esos días que ustedes estáis aquí en estas pistas de atletismo?
Aquí tenemos el horario que ahora mismo hemos puesto lunes, martes, miércoles y jueves 2 horitas, porque la verdad que como no hay tampoco tanto que hacer, porque han bajado mucho las donaciones, pues por ahora está en este horario. En caso de que aumente, pues la cuestión de ampliarlo un poquito. Seguimos recogiendo cosas, paquetando cosas, clasificando cosas. Aquí la verdad que siempre hay trabajo. Por ahora no mucho, vuelvo a decir, pero esperemos que haya más. A mí me gustaría también dirigirme a los empresarios de Algeciras, porque yo la verdad que conozco poca gente, porque entiendo que para una empresa, para decir algo, 100 euros no es dinero, y 100 euros se puede convertir en 100 kilos de arroz, o 100 kilos de espagueti, o 100 paquetes de galleta, hablando así por hablar. Y que para una empresa traer aquí 100 kilos de arroz, que con eso podrá comer X niños en orfanatos, pues es una cosa muy bonita. Hace falta voluntad de estas empresas y ganas, porque la gente de la calle la verdad que tiene mucha gana, pero ahora como son tiempos tan difíciles y las cosas son caras, entiendo que para la gente normal y corriente es complicado. Sé que empresas también lo pasan mal, pero entiendo que hay empresas que están mejor. En ningún momento es ninguna exigencia, es simplemente... Pedir ayuda, pedir ayuda. Pedir ayuda, sí, porque falta hace. Eugenia, por último, el sábado sí salió ese autobús, ¿no? Creo recordar que fue un autobús y fue bastante cargado, afortunadamente. El sábado vino, sí, nuestro voluntario, que este es el que sale 2 veces al mes. La próxima vez vendrá aquí el día 25 más o menos, aproximadamente, que no sabe carretera cómo le pillará. Y recogió absolutamente todo que había aquí, pañales de adultos, pañales de bebés, había un poco de ropa de niño y había un poco de comida, que en este caso nos ayudó Apoyo Mutuo San Roque y Asociación Arión y la gente de calle que nos trajo comida también. No se enfade nadie que por si se me olvida alguien, agradecimiento a todo el mundo. Y aquí esperando que para el día 25 tendremos también cosas para cargarlo. Y esperemos que así sea. Eugenia, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros, porque siempre sí, muchísimas gracias por vuestro apoyo y ayuda. Pues esa ayuda también lo pueden realizar ustedes de una forma muy fácil. Se pueden acercar aquí los lunes y miércoles por la mañana de 9:30 a 11:30 y los martes y jueves de 5 a 7. Ellos necesitan nuestra ayuda y si usted tiene la fortuna, ¿no?, de decir, venga, pues este par de euritos los voy a comprar potitos para niños, lo puede traer. Pues higiene íntima, lo puede traer aquí. En definitiva, todo este listado que aquí nos encontramos, desde medicina de primeros auxilios, pilas, pañales, sábanas empapadoras, comida no perecedera para civiles y niños, incluso para militares, toallitas húmedas, productos de higiene. En definitiva, toda esta lista para que ustedes puedan colaborar con el pueblo ucraniano, que una madrugada más se ha visto pues envuelto entre las llamas y las bombas debido a esa maldita guerra que se sigue cebando en Kiev. Una pequeña pausa de publicidad y volvemos hasta ahora. Pues volvemos en directo hasta el Ayuntamiento de Algeciras. El alcalde José Ignacio Landaluce está atendiendo a los medios de comunicación tras finalizar la Junta Local de Seguridad. Escuchamos a la primera autoridad municipal. Lo más aparente, lo más potente y lo que la gente quiere, estar segura y sentirse segura. Bien, los datos que ha ocurrido del asesinato del indigente hace unos meses, del asesinato de los ocupas, de los indigentes que estaban de ocupas, si ustedes referencian asesinatos de nuestra localidad en estos años respecto a cualquier otra, que tienen unas sensaciones de muchísima seguridad, pues verán ustedes que no es así, que Algeciras es lo que es, pero es que queremos más y mejor. Y por eso necesitamos que se actúe en lo que se viene investigando por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, acompañado de la Policía Local, acompañado también del entorno de vigilancia de la Policía Portuaria, que también colabora, acompañado también del resto de los funcionarios que nos tienen que dar seguridad en un aspecto o en otro, bien sea vigilancia aduanera o dentro de la propia información que generan los funcionarios de prisiones y que coordinan también con fuera de lo que ocurre en los muros de la prisión.
El estallido de violencia se tiene que atajar. Tenemos que ir a más seguridad, a mejor seguridad, y para ello necesitamos mayor compromiso de todas las administraciones. El ayuntamiento con más policías locales, y estamos sacando más plazas de policía local, por supuesto como el resto de la policía adscrita a la Junta de Andalucía, por supuesto la actuación de la Policía Nacional y por supuesto la Guardia Civil. Habrá más vigilancia, va a haber más controles, va a haber más presencia en las calles y se sigue investigando por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que no voy a desvelar, primero porque muchas de ellas, de ciertos temas, no sé ni debo de saber porque es un ámbito interno mientras se está investigando. Y lo que sí es verdad es que habrá mucha más presencia policial en las calles, que se van a reforzar con también llegada desde otros puntos de España para reforzar a los compañeros que están ahora mismo trabajando dentro de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, y esa va a ser la realidad. Es decir, que vamos a buscar no solo que se tranquilice los episodios que no tienen nada que ver unos con otros, pero que al final crean alarma social, y no es bueno, ni mucho menos, y que se investigue y se dé resultado, porque además otra de las cosas que ha ocurrido es que todas las situaciones violentas que se han producido tienen unos resultados de esclarecimiento por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, vamos a buscar más seguridad, mejor seguridad, más seguridad objetiva y también, como les dije, por tercera vez, la sensación de seguridad del ciudadano, la sensación subjetiva. Así que, bueno, veremos más medidas de distinta índole. Esto lleva aparejado también, como les dije al principio, supongo que estaban ustedes, pues acaso falta alguien. Aquí necesitamos también el trabajo de los educadores porque los colegios y los institutos están también afectados. Por supuesto, el compromiso de los trabajadores sociales. Por supuesto que también estamos hablando no solo de trabajadores sociales, sino también el compromiso de las administraciones en invertir en formación, en ocupación, es decir, en empleo y también, por supuesto, en resolver problemas habitacionales, problemas del entorno. Y en esa medida debemos estar todos. Dije antes ayuntamiento, dije después mancomunidad, dije después también diputación, dije también la Junta de Andalucía y, por supuesto, la Administración del Estado. Y entiendo que estando donde estamos, en el campo de Gibraltar, donde nos afecta también el Brexit, hay medidas que desde la Unión Europea deben de venir ayudas para colaborar con los proyectos que tenemos. Alcalde, ese es el compromiso de las fuerzas de seguridad, ese refuerzo de la seguridad en determinadas zonas. No sé si hay un plan específico para atender, si va a tener una duración concreta o... Ellos tienen un nombre para ese plan específico, no soy quien para desvelarlo. El tiempo que se va a mantener hasta que se reconduzcan situaciones y, por supuesto, para que vayamos a evitar que nadie se le ocurra pensar que en Algeciras se es fácil delinquir, ni mucho menos. Todo lo contrario, se va a perseguir y se va a atajar, se va a prevenir y se va a actuar. No solo una prevención, sino también una cirugía radical de situaciones que se estaban produciendo. Y aunque no se puede avanzar nada de la investigación, como es lógico y habitual en estos casos, sí, tal y como ha confirmado, nada tiene que ver un suceso con el otro, los de la semana pasada. Eso sí está confirmado. Está confirmado, lo han dicho la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y miren, que no voy a ser yo el alcalde de Algeciras que lucha por el buen nombre de Algeciras, sin ocultar nada de nuestros problemas, pero que lucha por el buen nombre de Algeciras y de los algecireños. No voy a ser yo quien diga lo que no es. Algeciras es segura, de las más seguras de España y de Europa, y que me parece insuficiente y que quiero más, y que lo que ha ocurrido hace poco crea una sensación de inseguridad y tenemos que luchar para que esto no se produzca. Ni sensación subjetiva y, por supuesto, una situación objetiva. Pero no voy a ser yo, como alcalde, quien diga que para conseguir más medios materiales, humanos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más policías, más guardias civiles, más inversiones por parte de la Junta de Andalucía, todo eso, voy a decir yo que Algeciras es una locura de seguridad, de inseguridad, porque no es verdad. Y como no es verdad, aunque algunos me critiquen, yo voy a decir la verdad. Algeciras es de las ciudades más seguras de España y de Europa y que quiero más, mucho más en seguridad. Y para eso vamos a seguir trabajando. Bueno,
simplemente las palabras del subdelegado del Gobierno en Cádiz de la semana pasada, un poco replicando la crítica sobre la falta para cubrir el catálogo de agentes. No sé si le merece algún tipo de opinión. Es que es un catálogo que está hecho hace muchos años. Ya hace muchos años se quedó obsoleto. De hecho, tendrán las declaraciones de la fuerza y cuerpo, de los sindicatos y de los representantes de la Guardia Civil, de vigilancia aduanera, por supuesto también de prisiones. Todos ellos le van a contar lo mismo que yo digo. Es un catálogo que era antiguo hace muchos años, que está bastante cubierto, sí, pero es que es antiguo. No está conforme al acorde a las necesidades actuales. Mañana creo que se va a reunir con los sindicatos policiales, que va a plantear en esa reunión después de lo que hoy han... Bueno, lo que podemos hablar, lo que hemos podido hablar, y también escucharles a ellos, que son los profesionales que están en esta materia, y ver cómo podemos colaborar para buscar lo mejor para nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, alcalde, ten cuidado. Escuchábamos ahí esa valoración del alcalde José Ignacio Landaluz en directo en Onda Algeciras Televisión, después de esa Junta Local de Seguridad que se ha mantenido en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Algeciras desde las 12 de la mañana, y el alcalde sigue reiterando que Algeciras es de las ciudades más seguras, no de España, sino también de Europa. Estaremos muy pendientes de este tema, pero antes les cuento que este fin de semana en materia deportiva hemos tenido prácticamente de todo. Lo más positivo, esa victoria del UDEA. Juan Francisco Aguilera, cuéntanos. Buenas tardes. Sí, esto el fin de semana ha tenido de todo, la verdad, y hemos visto cómo el baloncesto comenzaba su temporada con victoria. Esto es quizás lo más positivo, porque el Algeciras en casa, ese empate deja un sabor de boca negativo. La verdad es que un mal sabor de boca, como digo, porque quizás bueno, se puede dar por malo después de que el equipo en los 4 encuentros en casa solo ha conseguido una victoria, 2 empates y una derrota. Ese 1-1 frente a Unionistas, la verdad es que es un resultado, como digo, que no gustó, y es que el equipo tuvo muchas ocasiones para poder haber marcado pues una diferencia importante de goles para no pasar los apuros de última hora. Y es que vuelven a aparecer esos fantasmas, ¿no? Después de que el equipo marca su gol, empieza a no creer en la victoria, no creer en cerrar el partido, y al final se complica tanto como ocurrió este pasado domingo en jornada matinal, 1-1 que, como digo, no dejó un buen sabor de boca. Sí es verdad que el equipo está arriba, está entre los mejores, es 9º, pero solo le separa 1 punto de los puestos de promoción, deja a 5 los puestos de descenso. No se puede dar por malo, pero después de la victoria en Ceuta, la verdad es que este partido, quizás en el guión, era un partido de 3 puntos, y la semana que viene tiene que jugar frente al Córdoba, que no es poco, en el nuevo Arcángel. Vamos a ver lo que ocurre con este Algeciras, que esta semana repasará un poco cuáles son los motivos, los fallos que al final hacen que el equipo en casa no se haga fuerte. Digo que el baloncesto nos dio lo mejor del fin de semana. La victoria en Talavera de los hombres de Javier Maya les hace iniciar una campaña ilusionante. Este próximo miércoles tendrán la siguiente jornada, el miércoles festivo, 12 de octubre, 12:30, en el pabellón se jugará el siguiente encuentro entre UDEA y el conjunto de Canoe. En balonmano las cosas estuvieron también al alcance de la mano, pero no lo consiguieron, y es que el partido muy igualado, siempre con alternancia en el marcador. Unas veces fue el equipo de Almería, Balonmano Almería, el que iba por delante, otras veces lo hizo el conjunto del Ciudad de Algeciras, pero una pájara de última hora, distintas exclusiones, algunos detalles por parte de los árbitros y también del juego, hicieron que al final se perdiera el encuentro. Y el fin de semana ha tenido muchas actividades deportivas, destacar, entre otras, los campeonatos de España, por ejemplo, por comunidades autónomas de atletismo en Pamplona, donde los algecireños, las algecireñas en este caso, estuvieron en lo más alto, como también estuvieron los atletas de Algeciras en lo mejor, como el caso de Fidel Ruiz, que ganó en hombres, y la corredora Tamara Lobato, parando el crono en 21:29 Fidel y en 27:24 Tamara. Esto fue la carrera de la Guardia Civil que se desarrolló este pasado sábado en el Llano Amarillo, sobre aproximadamente 6 kilómetros, un recorrido urbano que, como decimos, es ya una tradicional carrera
en la ciudad de Algeciras. Y algunas otras cosas, por ejemplo, como la Batalla del Estrecho, otro también evento importante celebrado en la Plaza de Toros de nuestra ciudad el sábado noche y que reunió a muchísimos aficionados de este deporte, ¿no?, de este show. Por lo tanto, Adrián, bueno, un fin de semana cargadísimo de información deportiva, pero prácticamente ya sin descanso. Hay que pensar en lo que nos viene esta semana, que no es poco. UDEA el miércoles, desde el miércoles también el Pro-Am de ese Andalucía Máster de Golf. El fin de semana está a la vuelta de la esquina, podríamos decir, porque esta semana, como digo, se precipitan los acontecimientos deportivos y te lo contaremos aquí en Onda Algeciras Televisión. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco Aguilera, contándonos todo lo que ha ocurrido este fin de semana en materia deportiva, también con ese empate del Algeciras Club de Fútbol frente a Unionistas de Salamanca, que sabe a poco. Muchísimas gracias, Juan, estaremos muy pendientes de todo. Mañana precisamente estaremos en Valderrama para contar todo lo que ocurre en torno al golf campo gibraltareño, mejor dicho, todo el golf que viene aquí al campo de Gibraltar. Y nosotros, señores, pues con esta conexión del compañero Juan Francisco Aguilera ponemos el punto y final al Redacción Plus de hoy lunes, pero antes de irnos les voy a enseñar lo que ha pasado este fin de semana en Algeciras, esa edición de Algeciras Mágica donde todas nuestras calles del centro se han convertido en escenarios de Harry Potter y todos han tenido un poquito de magia. Con ello nos despedimos, les espero mañana, adiós. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson